Calla, niño, esto solo se entiende en alemán, dijo el millonario. Pero el niño tradució todo. ¿Alguna vez viste a un niño desafiar el orgullo de un millonario con nada más que su fe y sus manos manchadas de grasa? En un taller olvidado, donde el polvo cubre los sueños y los motores duermen, un pequeño de 13 años demostró que el conocimiento verdadero no se mide en títulos, sino en humildad. Quédate hasta el final, porque lo que este niño hizo no solo encendió un motor alemán, encendió los corazones de todos los que lo vieron. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo, y si amas a Dios, dale me gusta y suscríbete a Pequeños Prodigios, porque esta historia te mostrará que los milagros ocurren cuando menos lo esperas. En un rincón donde el polvo se mezclaba con el olor a aceite viejo, un niño pequeño ajustaba piezas con una concentración que desafiaba su edad. Sus manos, aunque manchadas de grasa, parecían guiarse por algo más que técnica, por una fe silenciosa que lo hacía escuchar al metal como si hablara. Mientras los demás se quejaban del calor o del cansancio, él seguía, firme, paciente, convencido de que cada tornillo tenía su momento justo. En su interior sabía que cuando uno trabaja con el corazón, incluso los hierros responden con gratitud. Aquel taller no era grande, ni tenía máquinas modernas, pero al niño no le faltaba visión. Desde pequeño observaba cómo las cosas rotas podían volver a la vida si se trataban con respeto. No era solo un mecánico en formación, era un soñador que veía milagros en lo cotidiano. Cada vez que un motor volvía a encender, él sentía que el cielo también aplaudía un poco, porque reparar, de verdad, no era arreglar cosas, era devolverles propósito. Ese día, el destino llegó en forma de lujo. Un hombre de traje, dueño de varios autos clásicos, se detuvo frente al taller. Su Mercedes 300 SL, dormido por años, necesitaba resurrección. Los adultos, temerosos de arruinar algo tan caro, retrocedieron. Nadie quería ser responsable de un fracaso ante tanto dinero. Pero el niño no se movió. Miró el auto, respiró hondo y dio un paso adelante con la misma calma con la que otros oran antes de comenzar algo grande. El millonario lo observó con cierta burla, sin entender cómo un niño podía tener tanta determinación. Sin embargo, en esos ojos había una firmeza que no se compra. Era la mirada de quien no teme equivocarse, porque actúa desde la pureza. ¿Cuántas veces los grandes dudan y los pequeños en su inocencia simplemente hacen lo correcto? El niño no buscaba impresionar a nadie. Solo quería honrar su don, ese regalo silencioso que Dios le había dado sin pedir nada a cambio. Cada herramienta que tocaba parecía cobrar vida. No había titubeo ni distracción. Mientras los demás esperaban un error, él se convertía en ejemplo de perseverancia. Muchos adultos olvidan que el talento no siempre nace de la experiencia, sino del alma dispuesta a aprender. Y ese niño tenía un alma enorme, de esas que no presumen, pero transforman todo lo que tocan. Su trabajo hablaba por él y su fe sostenía cada movimiento. Cuando el hombre rico finalmente se acercó, lo hizo con curiosidad más que con fe. No sabía que estaba frente a algo que el dinero no podía comprar, la pureza del propósito. A veces, los milagros no ocurren en templos ni montañas, sino en talleres humildes, donde un niño trabaja en silencio creyendo que todo puede renacer. Y así comenzó una historia que no solo cambiaría el rumbo de ese motor, sino también el corazón de todos los que presenciaron lo que estaba por venir. Las risas del millonario retumbaron como una prueba. A veces la soberbia se disfraza de chiste y el desprecio se esconde detrás de una sonrisa elegante. El niño no se ofendió. Simplemente lo miró con esa serenidad que solo tienen los que saben quiénes son. No necesitaba defenderse, porque su verdad hablaba más alto que cualquier burla. En silencio,
Se limpió el sudor de la frente, como quien se prepara para algo importante. Había aprendido que el orgullo de los demás no puede ensuciar lo que uno lleva en el corazón. El taller entero se quedó quieto, expectante. Algunos mecánicos bajaron la mirada, temiendo que el niño reaccionara mal. Pero él no lo hizo. A veces, el poder de una persona no está en responder, sino en esperar el momento justo para actuar. Y aquel instante, aunque pequeño, fue el principio de una gran enseñanza. Cuando te subestiman, no discutas, demuestra. El respeto no se exige a gritos, se gana con hechos. El millonario, entre risas, pensaba que aquel muchacho no entendería ni una palabra de los manuales alemanes que traía bajo el brazo. Pero lo que no sabía era que ese niño había pasado años escuchando viejos audios en un taller vecino, donde un mecánico jubilado hablaba en alemán mientras reparaba motores europeos. Lo que para muchos era ruido, para él fue una escuela silenciosa. Dios le había dado un oído atento, no solo para los idiomas, sino para las señales del destino. Cuando el pequeño levantó la vista, algo cambió en el aire. No era arrogancia, era luz. En sus ojos había una calma que desconcertó al millonario. Ese momento, tan simple, separó a los que se ríen de los que aprenden. Hay miradas que no gritan, pero imponen respeto. Hay silencios que no humillan, pero enseñan, y ese silencio fue tan profundo que el taller, por primera vez, se sintió sagrado. El millonario se cruzó de brazos, divertido, como quien espera un fracaso que le confirme sus prejuicios. Pero el niño respiró hondo, con la paz de quien no necesita demostrar nada para saber que Dios lo respalda. En ese respiro se escondía toda una historia, la de los que fueron llamados pobres, ignorantes o insignificantes, pero guardaban dentro de sí una sabiduría que el mundo aún no entiende. Cada palabra del millonario fue una piedra más en el camino, pero el niño estaba a punto de usar esas piedras para construir su victoria, y así, entre risas ajenas y fe silenciosa, comenzó el duelo más hermoso, el de la soberbia contra la humildad. Muchos no lo sabían, pero estaban a punto de presenciar un milagro que no se mide en dinero, sino en verdad. El niño, sin levantar la voz, estaba a punto de hacer que todos comprendieran una lección que el propio millonario jamás olvidaría. Que el conocimiento sin humildad es ruido, pero la fe con sabiduría hace hablar hasta a los motores más antiguos. Cuando el niño tomó los planos entre sus manos, algo cambió. Ya no era solo un aprendiz rodeado de adultos, era un alma guiada por propósito. Su voz, limpia y segura, comenzó a pronunciar cada palabra alemana con la precisión de quien no estudia por orgullo, sino por amor. Cada sílaba tenía peso, y el taller entero se detuvo a escucharlo. No hablaba desde la memoria, sino desde el respeto. Aquel idioma no era extranjero para él, era una promesa cumplida, fruto de horas de esfuerzo silencioso. El millonario que antes reía empezó a sentir una extraña incomodidad. No era vergüenza, era asombro. Ver a un niño pronunciar correctamente lo que él mismo decía mal le removió algo que el dinero no podía comprar: la humildad. Porque en ese instante comprendió que el conocimiento sin alma es vacío, y la sabiduría verdadera no grita, sirve. Y ese pequeño, con sus manos manchadas de grasa, estaba sirviendo a la perfección. Los mecánicos que lo rodeaban contenían la respiración. Cada palabra que salía de su boca tenía un brillo, una fuerza que no se podía fingir. Nadie se atrevía a interrumpirlo. Era como si el tiempo se hubiera detenido para dejar espacio al milagro. El niño, sin presumir, traducía lo imposible. Y cuando corrigió al millonario, lo hizo con dulzura, con ese respeto que solo los verdaderamente sabios poseen. Porque el orgullo hiere, pero la verdad dicha con amor sana. No es solo un idioma,
Es respeto por la máquina, murmuró, y esas palabras se quedaron flotando en el aire, como un eco sagrado. Los que estaban presentes sintieron que no hablaba solo de motores, sino de la vida misma, de cómo hay que escuchar antes de juzgar, de cómo hasta el metal responde cuando se le trata con cuidado. En ese momento, el taller se convirtió en un templo, y el niño en su predicador más puro. Si esta historia te conmovió, cuéntame en los comentarios en qué minuto la estás viendo. Y si amas a Dios, suscríbete a Pequeños Prodigios, porque vendrán muchas más historias llenas de revelaciones. Cada una te recordará que la fe, la paciencia y el respeto abren puertas que la fuerza nunca podrá forzar. Este niño no solo habló en alemán, habló el idioma de la humildad, el único que todos los corazones pueden entender. Así, entre herramientas, grasa y fe, aquel pequeño nos dejó una enseñanza eterna, que cuando haces algo desde el amor, el mundo entero calla para escucharte. No importa si tienes 13 años o 50, cuando tu propósito está alineado con lo que Dios sembró en ti, hasta los más grandes se detienen para aprender. Y ese día, todos en el taller comprendieron que los milagros no siempre tienen alas. A veces, usan guantes y hablan alemán. Las manos del niño se movían como si el tiempo no existiera. Cada tornillo que giraba parecía una nota dentro de una melodía invisible. El millonario, que acostumbraba a dar órdenes, se encontró callado, observando. Nunca había visto algo así. El pequeño no solo arreglaba un carburador, estaba dando una lección de vida, que la grandeza no se mide por el dinero que uno tiene, sino por la pasión con la que uno sirve. Y en ese instante, el lujo se inclinó ante la humildad. Mientras el motor se abría, también se abrían los ojos de todos los presentes. Nadie podía creer que aquel niño supiera tanto sin haber pisado una escuela de ingeniería. Pero cuando alguien escucha de verdad, aprende más que los que estudian por obligación. El chico había aprendido del error, del silencio, de la paciencia y de la fe. Su saber no venía de los libros, sino de la experiencia vivida con respeto y propósito. El millonario se acercó lentamente, intentando entender cómo aquel pequeño podía explicar cada válvula con tanta precisión. Pero el niño no buscaba impresionar, simplemente compartía lo que amaba. En cada palabra había ternura, en cada gesto, devoción. Era como si conociera el alma de la máquina. Y eso es lo que pasa cuando se ama lo que se hace. Lo inerte cobra vida, lo imposible se vuelve posible y el trabajo se convierte en oración. Los mecánicos, testigos de algo único, se miraban sin hablar. Algunos grabaron el momento, otros simplemente aplaudieron en silencio, conmovidos. No era solo una demostración técnica, era una manifestación de fe. Cada movimiento del niño parecía guiado por algo mayor que él, y los adultos, que tantas veces habían subestimado a los pequeños, se dieron cuenta de que el talento no tiene edad, solo propósito. El millonario, sin saber por qué, sintió un nudo en la garganta. Quizás por primera vez comprendió lo que significaba servir con el corazón. Durante años había comprado piezas, autos, trofeos, pero nunca había escuchado a un motor. El niño sí, porque donde el millonario veía metal, el pequeño veía vida. Y esa diferencia era el reflejo de algo mucho más profundo, ver el alma en todo lo que Dios creó. Ese día, sin discursos ni premios, el niño les enseñó a todos una verdad que no se olvida. Cuando trabajas con amor, incluso el hierro responde. En un mundo donde muchos buscan reconocimiento, él solo buscaba armonía. Y al hacerlo, se convirtió en un espejo del milagro. Un pequeño que sin darse cuenta encendía la chispa de fe en corazones que creían haberse apagado. El silencio que reinaba en el taller se rompió de pronto con un rugido poderoso, limpio, casi celestial. El viejo Mercedes, que había dormido años sin esperanza, volvió a la vida.
Los ojos del millonario se abrieron como los de un niño que presencia un milagro por primera vez. Nadie habló. Todos sintieron que algo invisible había ocurrido allí, algo más grande que un simple arreglo. Era la confirmación de que la fe, cuando se combina con esfuerzo, puede revivir hasta lo que parecía perdido. El niño, con una sonrisa tranquila, acarició el capó del auto como quien agradece a un amigo por confiar. «Solo escuché lo que el auto quería decir», murmuró con una humildad tan pura que el millonario sintió vergüenza de sus propias risas pasadas. Porque en ese instante entendió que no se trataba de motores, sino de escuchar la vida, las personas, los silencios, los suspiros del alma, algo que él, con toda su riqueza, había olvidado hacer. Si esta historia tocó tu alma, comenta la hora en que la estás mirando, dale like y suscríbete a Pequeños Prodigios, porque aquí verás historias que cambiarán tu fe. Cada historia es una chispa que enciende el corazón y nos recuerda que los milagros ocurren en los lugares más inesperados, incluso bajo el polvo de un taller olvidado. No te vayas sin compartir esta historia, porque alguien necesita escucharla hoy. El millonario, sin palabras, dio un paso atrás. Sentía algo ardiendo en el pecho. No era frustración, era gratitud. Por primera vez comprendió que el dinero no podía comprar el talento ni la pureza. Solo la fe y el amor verdadero por lo que haces pueden despertar lo dormido. Y mientras observaba al niño, comprendió que ese pequeño no solo había reparado un auto, había reparado su corazón. Los aplausos surgieron espontáneamente. Algunos lloraban sin saber por qué. No era emoción técnica, era espiritual. Ver a alguien tan joven lograr lo imposible con tanta calma era una lección viva. La sabiduría no siempre viene con los años, sino con la entrega. En un mundo lleno de ruido, aquel niño había enseñado a todos el valor del silencio y la escucha. Y mientras el motor seguía rugiendo con fuerza, el millonario se inclinó y puso su mano sobre el hombro del muchacho. «Gracias», dijo con voz quebrada. Fue una palabra simple, pero cargada de redención. A veces los milagros no caen del cielo. Surgen de las manos sucias de un niño que cree en lo imposible y trabaja con el corazón limpio. El motor aún rugía cuando el millonario, conmovido, se acercó al niño y le extendió la mano. Pero esta vez no había soberbia, ni orgullo, ni distancia. Había respeto. «Quiero que estudies en Alemania», dijo con voz firme pero emocionada. A su alrededor, todos contuvieron la respiración. En ese instante, el taller dejó de ser un simple lugar de trabajo para convertirse en el escenario de un milagro. El niño, que había empezado el día como un aprendiz más, estaba siendo llamado a cumplir un destino mayor. El pequeño lo miró sin comprender del todo. No sabía si reír, llorar o arrodillarse para dar gracias. Su vida entera cambió en una frase. Esa beca no era solo un premio, era la confirmación de que cada noche en vela, cada herramienta oxidada y cada burla soportada tenían un propósito. Dios no se olvida de los humildes, solo espera el momento perfecto para exaltarlos. Y ese momento frente a todos había llegado. Los aplausos estallaron como un trueno. Los hombres del taller, que al principio dudaron de él, lo levantaron en brazos. Algunos lloraban abiertamente. Era imposible no hacerlo. Ver a un niño ser reconocido por su talento puro despertó en ellos algo que muchos habían perdido. La fe en que los sueños nacen en los lugares más pequeños. Y ese día, todos aprendieron que no hay edad ni condición que detenga lo que fue sembrado con amor. El millonario sonreía con humildad nueva, distinta. Por primera vez no se sentía superior a nadie. Más bien se sentía alumno de aquel pequeño maestro que había sabido hablar en el idioma de los motores y del alma. Comprendió que la vida, como un motor, necesita equilibrio, cuidado y fe para funcionar.
y que no importa cuánto sepas, si no sabes escuchar, nunca aprenderás lo esencial. El niño, con los ojos llenos de lágrimas, agradeció con un simple «gracias». Pero su voz tenía la fuerza de 1000 oraciones. No necesitaba decir más. Lo que Dios promete cumple, y cuando lo hace, el mundo entero lo ve. Aquellos que alguna vez lo ignoraron, ahora lo admiraban. Y en cada mirada había esperanza. Porque su historia no era solo suya, era el reflejo de todos los que alguna vez fueron subestimados. Esa tarde, entre aplausos y motores encendidos, nació una leyenda. Un niño que sin títulos ni fortuna había sido elegido para cruzar el mundo gracias a su fe, su humildad y su talento. El taller nunca volvió a ser el mismo, porque desde entonces, cada vez que un motor cobraba vida, alguien murmuraba: «Dios sigue obrando», incluso entre el ruido de las máquinas. Desde aquel día, su nombre se volvió susurro y ejemplo. En cada taller, en cada barrio donde el ruido del metal aún despierta los sueños, se hablaba de él. El niño que hablaba con máquinas alemanas. No porque supiera idiomas, sino porque había aprendido a escuchar con el corazón. Su historia cruzó fronteras, inspirando a jóvenes que, como él, creían que la fe y el esfuerzo podían abrir cualquier puerta, incluso aquellas selladas por la incredulidad de los adultos. Los mecánicos lo recordaban no por su talento, sino por su humildad. En un mundo donde muchos trabajan solo por dinero, aquel niño enseñó que el verdadero oficio no está en las manos, sino en el alma. Cada vez que un motor volvía a rugir, alguien repetía su frase como una oración: «Si puedes entender al motor, él también te entiende a ti». Era más que una metáfora, era una forma de vivir, de respetar, de servir, porque comprender al otro, incluso a lo inanimado, es una manera de amar. El millonario, transformado por aquella experiencia, mandó restaurar talleres en barrios humildes y becar a jóvenes talentosos. Decía que en cada niño veía un reflejo de aquel pequeño que le enseñó lo que ni los libros ni el dinero pudieron. Su corazón se había ablandado y su empresa, antes símbolo de orgullo, se convirtió en una obra de gratitud. A veces, una sola vida humilde basta para encender 100 más. Y así fue con él, una chispa encendiendo un linaje de esperanza. El niño, ya adolescente, estudiaba en Alemania, rodeado de motores que parecían reconocerlo. Muchos profesores se asombraban de su capacidad, pero él nunca se creyó superior. Decía que el verdadero ingeniero era Dios, que solo le había prestado las manos. Cada día, antes de comenzar su trabajo, cerraba los ojos y repetía su oración silenciosa: «Haz que entienda, y que lo que toque cobre vida», porque sabía que su don no venía de su mente, sino de su fe. Los años pasaron, pero su historia no envejeció. Se convirtió en un cuento que los padres contaban a sus hijos, un recordatorio de que los milagros no siempre caen del cielo. A veces se encienden con una chispa en un taller polvoriento, y cada niño que escuchaba aquella historia soñaba con ser como él, no un genio, sino alguien que trabaja con el corazón limpio, que no se rinde, que escucha antes de hablar y actúa antes de dudar. Y así, su legado trascendió generaciones. Porque cuando un niño cree en sí mismo, el universo entero conspira para abrirle camino. Si puedes entender al motor, él también te entiende a ti, decía su frase. Pero todos sabían la verdad. No hablaba de máquinas, sino de almas. Y en cada una de ellas seguía vivo el eco de aquel niño que un día decidió escuchar. Y cambió el mundo desde un simple taller. Aquel día, entre el olor a aceite y el eco de los aplausos, un niño humilde recordó al mundo que la grandeza no tiene edad ni idioma. Su historia sigue viva, no en los libros ni en los trofeos, sino en cada alma que decide escuchar antes de juzgar, aprender antes de reír, creer antes de rendirse.
Y así como Él dio vida a un motor olvidado, tú también puedes devolverle esperanza a lo que creías perdido. Si esta historia tocó tu espíritu, comparte el video y suscríbete a Pequeños Prodigios, porque cada semana te traeremos más historias que encenderán tu fe, tu corazón y tu deseo de creer otra vez.